Buenos días, mi nombre es Heidi Alexandra Quiroga Parra y vengo a hablarles sobre la aptitud residual. Pues esto no es nada más que la capacidad laboral residual que consiste en que se presenta en casos en los cuales, pues a pesar de fijarse en forma retroactiva la fecha de estructuración de la invalidez, la persona pues haya conservado sus capacidades funcionales y productivas al punto de que él pudo continuar con la vinculación laboral y haya realizado los correspondientes aportes al sistema de seguridad social hasta el momento pues que se practicó el examen de la calificación de invalidez. Esto quiere decir que cuando una persona al momento de la estructuración no alcanzó las 50 semanas exigidas por la ley, pero sin embargo pues él siguió cancelando las cotizaciones de seguridad social integral. Luego de ello, esta persona pues se le llama un cotizante residual. Esto quiere decir que fue una persona productiva y tuvo la capacidad de cotizar desde la estructuración hasta la calificación y estas semanas pues corren desde la calificación hacia atrás, dándole la oportunidad al usuario para que él pueda alcanzar las 50 semanas exigidas por la ley. Dicha oportunidad pues se la brinda la jurisprudencia constitucional y lo estipuló mediante las sentencias T604 del 2014, la SU 588 del 2016, como también la T111 del 2016, como además sentencias concordantes emitidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Pues por lo tanto, si se presentan en caso de pensión de invalidez y siempre y cuando pues estas enfermedades haya sido por medio de enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas, o como también por un accidente de origen común. Debido a esto, pues se debe aplicar la figura jurídica denominada capacidad laboral residual o en su defecto aptitud residual. Esto también se hace mediante unos principios que menciona la Corte y unos derechos que son de rango humano y fundamental, dado que pues afectan como el núcleo del mínimo vital, como también la seguridad social y otros principios como la solidaridad, el promine, el de la progresividad, el de la favorabilidad, el de la estabilidad manifiesta, como también el de la solidaridad y el de los sujetos de especial protección constitucional. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Catalina Lozano y les vengo a explicar los principios. En el primer lugar encontramos el de solidaridad, que consiste en la vinculación del propio esfuerzo y la actividad en el beneficio o apoyo de otras asociaciones o en el interés colectivo. En el segundo lugar encontramos el principio de predominio o de interpretación. Impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sean más favorables para el hombre y sus derechos. En el tercer puesto encontramos el principio de favorabilidad, que consiste que el atribuyente o ciudadano se le aplique la ley más favorable para sus intereses o la menos restrictiva. Y el tercero es el principio de progresividad. Es el que cumple ciertos derechos que se requiera tomar medidas a corto, mediano o a largo plazo. Pero el procedimiento siempre será expedita y eficazmente posible. Entonces, en las sentencias que mencionó mi compañera anteriormente, se evidencia un grupo especialmente de protección constitucional que tiene mayores posibilidades de acceder a la pensión por invalidez para obtenerla y se le aplica la capacidad laboral residual que se fundamenta en otros principios, tales como la universalidad, la solidaridad, la integridad, la buena fe, la prevalencia en la realidad material, laboral y la seguridad social. Entonces, la pregunta sería, ¿qué derechos se vulneran al desconocer la capacidad laboral residual? Entonces, la respuesta nos direcciona a los derechos y principios de rango humano y fundamental, dado que se afecta el núcleo, el mínimo habitual y la seguridad social. También se ve vulnerados los anteriores principios que mencioné, ya que los sujetos merecen una protección especial de constitucionalidad y hay una debilidad en ellos. Buenos días, mi nombre es Lady Tovar y hablaré sobre la sentencia T604 del 2014, la cual plantea como problema jurídico la siguiente pregunta. ¿Vulnera una entidad de pensiones los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de una persona
con una disminución en su capacidad laboral del 51,60% al negarle el reconocimiento de la pensión de invalidez, argumentando que éste no cotizó 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la misma, pese a que primero la persona padecía de una enfermedad degenerativa, segundo, conservó su capacidad laboral y continuó aportando al sistema hasta la fecha del dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral, y tercero, la fecha de estructuración de invalidez se fijó en norma retroactiva. En primera instancia se decide que el Juzgado 30 Penal del Circuito, con función de conocimiento de Bogotá, mediante providencia del 4 de diciembre de 2013, resolvió negar el amparo invocado como sustento de su decisión. Preciso que primero, este no satisface las exigencias previstas legalmente para acceder a la pensión de invalidez, y segundo, que no existen elementos de juicio que permitan establecer que es posible abordar el análisis de la situación del actor bajo variables constitucionales especiales que tornen viable su solicitud y hagan dable prescindir de los requisitos establecidos. En segunda instancia, la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la sentencia del 23 de enero del 2013, confirmó el fallo recurrido. A juicio del despacho, primero, no se avisora vulneración alguna de los derechos fundamentales del actor. Segundo, no se cuenta con otros medios de defensa judicial. Y tercero, no existe prueba que acredite la supuesta existencia de un error por parte de Colpensiones en relación con la fecha de estructuración de la invalidez. En cuanto a esta sentencia, se concluye con que, tratándose de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, cuando la fecha de estructuración sea anterior a la de pérdida definitiva y permanente de la capacidad laboral establecida mediante el dictamen médico para determinar el derecho a la pensión de invalidez, se tendrán en cuenta las cotizaciones realizadas con posterioridad a esa fecha, cuando aún la persona conserva su capacidad laboral residual, y hasta su calificación como inválido, momento en que se asume que la persona pierde la capacidad total para seguir trabajando. Se ha sostenido que es posible que, debido al carácter progresivo de estas patologías, entre la fecha de estructuración y la calificación se conserven las capacidades funcionales y productivas al punto de continuar con la vinculación laboral, realizando los correspondientes aportes al sistema de seguridad social a efectos de alcanzar las semanas exigidas para el reconocimiento pensional. Por esa razón, es contrario a los lineamientos constitucionales que el sistema se beneficie de los aportes efectuados con posterioridad a la estructuración, para luego no tener en cuenta este periodo al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión. Dicha actuación vulnera los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del usuario, dejando como resuelve que la sentencia proferida en segunda y primera instancia fuesen revocados y titular los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo. Bueno, compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Duván Felipe García. Yo le vengo a hablar de grupos especiales de protección. Bueno, como cabe recalcar, según la sentencia 588 del 2016 de la Corte Constitucional, existen grupos especiales de protección y entre ellos se encuentran las personas en condiciones de discapacidad, que es de mayor importancia y de debilidad, que manifiestan su estructuración de invalidez, que coinciden con el día de su nacimiento, o que padecen de una enfermedad, o puede ser una enfermedad o un accidente laboral, quien les deberá permitir computar las semanas. De lo contrario, se establecieron requisitos muy importantes e imposibles de cumplir, como ocurre cuando se nace con ciertas enfermedades. Para este caso, las reglas adicionales consisten en lo siguiente: la calificación que deberá realizar cuando las entidades competentes finalicen el tratamiento integral o cuando se compruebe la imposibilidad de la rehabilitación. Las autoridades médicas laborales deben elaborar, medio un dictamen, teniendo en cuenta todos los aspectos médicos, digamos en las historias clínicas de la persona la cual
sufre de un accidente o sufre de una enfermedad. Este dictamen, claro está, tiene que estar con fundamentos básicos para determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. El origen, bueno, como todo debe tener el origen y la fecha y la estructura, claro está. Cabe recordar que la capacidad laboral reside y servirá para sumar las semanas solicitadas y acceder el conocimiento de la pensión por la invalidez de la persona a las que por enfermedades congénitas o crónicas les piden haber cotizado mínimo 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores de la fecha estructurada o del hecho causante, que por una razón les ha sido imposible hacerlo.